Quiero que hagas un experimento. Por los próximos 30 segundos, trata de observar tus pensamientos. No controlarlos. Solo observarlos. Nota cómo aparecen de la nada. Cómo saltan de un tema a otro sin lógica clara. Cómo emociones surgen sin tu permiso. Cómo deseos emergen que no decidiste tener. Cómo tu mente es un flujo caótico de pensamientos, impulsos, sensaciones, deseos. Ahora pregúntate, ¿dónde está el yo que supuestamente controla todo esto? ¿Dónde está el centro unificado que decide qué pensar, qué sentir, qué desear? Si eres honesto, no puedes encontrarlo. Hay flujos. Hay procesos. Hay conexiones y desconexiones. Pero no hay un yo estable controlándolo. Hace 50 años, dos filósofos franceses, Gilles Deleuze y Félix Guattari, escribieron uno de los libros más radicales de la filosofía moderna. Se llamaba El Anti-Edipo. Y en él, argumentaron algo que destruye la noción convencional del yo. Argumentaron que no eres un sujeto unificado. Eres una máquina deseante. O más precisamente, eres muchas máquinas deseantes. Fragmentos. Flujos. Procesos sin centro. Bienvenido a El Círculo Roto. Hoy vamos a explorar una filosofía tan radical, tan desestabilizadora, que desafía todo lo que crees sobre ti mismo. Vamos a descubrir por qué Deleuze y Guattari creían que el yo es una ilusión, que el deseo es producción sin propósito y que eres fundamentalmente múltiple, caótico, sin control real. Y te advierto, esto va a ser desorientador. Porque Deleuze y Guattari no van a dejarte con la comodidad de pensar que eres una persona coherente con identidad estable. Entonces, ¿quién fue Gilles Deleuze? Deleuze vivió de 1925 a 1995 en Francia. Y fue uno de los filósofos más importantes del postestructuralismo francés. Escribió sobre una gama asombrosa de temas: filosofía, cine, literatura, arte, política. Pero su obra más famosa, escrita con el psicoanalista Félix Guattari, es El Anti-Edipo, publicado en 1972. Y este libro era un ataque directo al psicoanálisis freudiano y lacaniano. Era un manifiesto revolucionario. Y proponía una forma radicalmente diferente de entender el deseo y la psique. Deleuze y Guattari argumentaban que Freud y Lacan habían domesticado el deseo. Lo habían contenido en estructuras como el complejo de Edipo. Lo habían interpretado como falta. Pero según Deleuze y Guattari, esto es represión. Es una forma de hacer que el deseo sea seguro, predecible, controlable. La realidad del deseo, argumentaban, es mucho más salvaje. Es producción. Es flujo. Es multiplicidad. Es caos. Entonces, ¿qué es una máquina deseante? Es el concepto central de El Anti-Edipo. Y es deliberadamente extraño, deliberadamente antiintuitivo. Una máquina deseante no es una máquina mecánica. Es cualquier cosa que produce flujo y lo corta. Cualquier cosa que conecta y desconecta. Tu boca es una máquina deseante conectada a la máquina pecho. Tu ano es una máquina deseante que corta el flujo. Tus ojos son máquinas deseantes que producen flujos visuales. Pero también tu psique. Tus pensamientos son máquinas deseantes. Tus emociones son máquinas deseantes. Tus impulsos son máquinas deseantes. Todo en ti es un ensamblaje de máquinas produciendo y cortando flujos. Y aquí está lo crucial. No hay un yo central controlando estas máquinas. No hay un sujeto unificado diciendo ahora voy a pensar esto, ahora voy a sentir aquello. Las máquinas operan por sí mismas. Se conectan y desconectan según sus propias lógicas. Deleuze y Guattari escribieron, en todas partes son máquinas, en absoluto metafóricamente, máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones. ¿Ves lo que están diciendo? No es una metáfora. Literalmente eres un conjunto de máquinas. Y no hay un tú separado de las máquinas. Tú eres las máquinas. Y esto destruye la noción de identidad estable. Porque si eres solo un ensamblaje temporal de máquinas deseantes, entonces no hay un yo permanente. Solo hay configuraciones temporales que cambian constantemente. Ahora, hablemos sobre el deseo según Deleuze y Guattari. Porque esto es radicalmente diferente de Freud o Lacan.
Freud veía el deseo como fundamentalmente sexual, estructurado alrededor del complejo de Edipo, reprimido por la civilización. Lacan veía el deseo como falta, como búsqueda de un objeto imposible. Pero Deleuze y Guattari decían no. El deseo no es falta. El deseo no es carencia. El deseo es producción. Es afirmación. Es creación. El deseo produce constantemente. Produce conexiones. Produce flujos. Produce realidad. No deseas porque te falta algo. Deseas porque eres una máquina productiva. El deseo es lo que eres. Deleuze y Guattari escribieron, el deseo no es bolsa, el deseo produce lo real. Si el deseo produce, produce real. Si el deseo es productor, solo puede serlo en lo real. Es una inversión completa. No deseas porque careces. Deseas porque produces. El deseo no es negativo. Es positivo. Es fuerza creativa. Y esto significa que el deseo no necesita ser interpretado, como en psicoanálisis. Necesita ser liberado. Necesita fluir sin restricción. Pero la sociedad, especialmente la sociedad capitalista, codifica el deseo. Lo canaliza. Lo reprime. Lo hace fluir solo en direcciones que sirven al capital. Te dice qué desear. Cómo desear. Cuándo desear. Y el psicoanálisis, según Deleuze y Guattari, es cómplice de esto. Al interpretar el deseo, al estructurarlo alrededor de Edipo, al verlo como falta, el psicoanálisis domestica el deseo. Lo hace seguro para la sociedad burguesa. Déjame contarte sobre alguien que experimentó la desintegración del yo que Deleuze describía. Un hombre llamado Tomás. Tomás había tenido una crisis. No un colapso nervioso tradicional, sino algo más extraño. Tomás comenzó a notar que su sentido de yo era inestable. En diferentes contextos, era personas diferentes. En el trabajo, era una persona. Con su familia, otra. Con amigos, otra más. Y no se sentían como roles que estaba interpretando. Se sentían como yos diferentes. Y Tomás comenzó a preguntarse, ¿cuál es el yo real? ¿Hay un yo real debajo de todos estos yos? Y cuanto más buscaba, menos encontraba. Solo había configuraciones diferentes. Ensamblajes diferentes. No había un centro. Esto lo perturbó profundamente. Sentía que se estaba desintegrando. Que estaba perdiendo su identidad. Que estaba volviéndose esquizofrénico en el sentido clínico. Pero entonces Tomás leyó a Deleuze y Guattari. Y algo hizo clic. Se dio cuenta de que lo que estaba experimentando no era patología. Era la realidad de la psique que normalmente reprimimos. No hay un yo estable. Solo hay multiplicidades. Solo hay máquinas deseantes conectándose y desconectándose en diferentes configuraciones. Lo que llamamos yo es solo un efecto temporal de estas conexiones. Y una vez que Tomás aceptó esto, la ansiedad comenzó a disminuir. Dejó de buscar un yo verdadero que no existía. Dejó de tratar de unificarse artificialmente. Aceptó ser multiplicidad. Esta es exactamente la transformación que Deleuze y Guattari describían. No como patología, sino como liberación. Como reconocimiento de lo que siempre fuiste, un proceso, no una sustancia. Un flujo, no una identidad fija. Ahora, hablemos sobre el anti-Edipo específicamente. Porque el título es deliberadamente provocativo. Deleuze y Guattari estaban atacando el complejo de Edipo freudiano. Freud argumentaba que todos los niños pasan por el complejo de Edipo. El niño desea a la madre y ve al padre como rival. La niña desea al padre y ve a la madre como rival. Y la resolución de este complejo es central para el desarrollo psicológico. Deleuze y Guattari decían que esto es una fabricación. Es una forma de estructurar el deseo alrededor de la familia nuclear burguesa. Es represión disfrazada de teoría psicológica. El deseo del niño, argumentaban, no es naturalmente edípico. El niño no desea naturalmente a los padres de forma sexual. El deseo del niño es múltiple, difuso, conectándose con todo. Es la sociedad y el psicoanálisis que lo codifica como edípico. Y al codificarlo como edípico,
Al estructurarlo alrededor de la familia, el psicoanálisis hace que el deseo sea seguro. Lo contiene. Lo hace fluir solo en canales aceptables. Pero Deleuze y Guattari argumentaban que esto es represión. El deseo necesita ser liberado de estas estructuras. Necesita fluir libremente. Necesita conectarse y producir sin restricción. Y aquí introducen el concepto de esquizoanálisis en oposición al psicoanálisis. El esquizoanálisis no interpreta el deseo. Lo libera. No busca estructuras ocultas como Edipo. Busca los flujos reales de deseo y cómo son reprimidos. Y el modelo para esto, controvertidamente, es la esquizofrenia. Deleuze y Guattari argumentaban que el esquizofrénico, en cierto sentido, ha escapado de las codificaciones sociales del deseo. Su deseo fluye sin estructura edípica, sin yo unificado, sin sentido convencional. Por supuesto, esto no significa que romantizaran la esquizofrenia clínica. El esquizofrénico clínico está sufriendo. Pero argumentaban que hay algo en la experiencia esquizofrénica que revela la verdad sobre el deseo que la sociedad reprime. Ahora, hablemos sobre el capitalismo. Porque Deleuze y Guattari tenían una teoría fascinante sobre cómo el capitalismo codifica el deseo. Argumentaban que el capitalismo tiene una relación contradictoria con el deseo. Por un lado, el capitalismo descodifica flujos tradicionales. Destruye estructuras sociales antiguas. Libera el deseo de códigos tradicionales como religión, familia extendida, comunidad local. Pero por otro lado, el capitalismo inmediatamente recodifica el deseo. Lo canaliza hacia producción y consumo. Te dice, desea productos. Desea estatus. Desea a través del mercado. Entonces el capitalismo libera el deseo solo para capturarlo de nuevo. Crea una ilusión de libertad mientras codifica el deseo aún más profundamente. Y Deleuze y Guattari argumentaban que el capitalismo es esquizofrénico en su lógica. Constantemente destruye estructuras. Constantemente crea nuevos flujos. Constantemente descodifica. Pero siempre dentro de los límites del capital. La verdadera esquizofrenia revolucionaria, argumentaban, sería deseo que escapa completamente de la codificación capitalista. Deseo que no puede ser capturado por el mercado. Deseo que produce nuevas realidades fuera de la lógica del capital. Y esto conecta con su política. Deleuze y Guattari eran pensadores de izquierda. Pero criticaban tanto el marxismo tradicional como el psicoanálisis. Argumentaban que ambos reprimían el deseo en nombre de estructuras supuestamente liberadoras. El marxismo tradicional quería organizar el deseo alrededor de la clase. El psicoanálisis quería organizarlo alrededor de Edipo. Pero Deleuze y Guattari decían, el deseo no necesita ser organizado. Necesita ser liberado. Ahora, déjame explicar algunos conceptos clave adicionales. El cuerpo sin órganos. Este es otro concepto extraño pero importante. Es tomado del poeta Antonin Artaud. El cuerpo sin órganos no es un cuerpo que literalmente no tiene órganos. Es el cuerpo antes de ser organizado. Antes de ser codificado. Es el campo de potencialidad antes de que sea estructurado en funciones específicas. Y Deleuze y Guattari argumentaban que la sociedad constantemente organiza nuestros cuerpos. Les da funciones. Les dice cómo operar. El cuerpo sin órganos es la resistencia a esta organización. Es el deseo de deshacer las estructuras impuestas. También hablaban sobre líneas de fuga. Estas son formas de escapar de las codificaciones sociales. No son simplemente rebelión. Son la creación de nuevos territorios. Nuevas formas de vivir que no pueden ser capturadas por las estructuras existentes. Y argumentaban que todos tenemos líneas de fuga potenciales. Momentos donde el deseo escapa. Donde nos volvemos nómadas. Donde dejamos de ser codificados. Pero la sociedad constantemente intenta reterritorializarnos. Traernos de vuelta al código. Deleuze y Guattari también escribieron sobre agenciamientos. Un agenciamiento es una configuración temporal de máquinas deseantes. No es una estructura permanente. Es un ensamblaje que funciona por un tiempo y luego se deshace. Y argumentaban que esto es lo que somos. No somos sustancias permanentes.
Somos agenciamientos temporales. Configuraciones que funcionan, producen, desean y luego se transforman en otras configuraciones. Ahora, déjame abordar las críticas obvias. Porque la filosofía de Deleuze y Guattari es extraordinariamente controversial. Primera crítica: es incomprensible. El Anti-Edipo es notoriamente difícil de leer. Usa lenguaje extraño. Conceptos bizarros. Parece deliberadamente oscuro. Y hay algo de verdad en esto. Deleuze y Guattari estaban tratando de escribir de una manera que no reprodujera las estructuras que criticaban. Querían que el texto mismo fuera esquizofrénico. Que fluyera. Que hiciera conexiones inesperadas. Segunda crítica: romantiza la enfermedad mental. Usar la esquizofrenia como modelo parece insensible a quienes realmente sufren de esquizofrenia clínica. Deleuze y Guattari respondían que no estaban romantizando la enfermedad. Estaban señalando que lo que la sociedad llama enfermedad mental a veces es deseo que no puede ser codificado. Y que la cura no siempre es adaptación. A veces la cura es transformación social. Tercera crítica: es políticamente impotente. Si no hay sujeto unificado, si todo es flujo caótico, ¿cómo organizas resistencia política? Esta es una crítica seria. Y Deleuze y Guattari lucharon con esto. Argumentaban que la resistencia no requiere un sujeto unificado. Puede venir de multiplicidades. De agenciamientos colectivos. Pero admitían que esto es difícil de practicar. Ahora, déjame darte algunas formas prácticas de aplicar estas ideas. Primero, cuestiona tu sentido de identidad unificada. Nota cuántos yos diferentes tienes en diferentes contextos. No trates de unificarlos artificialmente. Acepta la multiplicidad. Segundo, observa tu deseo sin juzgarlo. No lo interpretes. No lo estructures. Solo nota cómo fluye. Cómo se conecta. Cómo produce. Tercero, identifica cómo tu deseo ha sido codificado. ¿Qué deseas porque la sociedad te dice que debes desearlo? ¿Puedes encontrar líneas de fuga? ¿Formas de desear que escapan del código? Cuarto, experimenta con deshacer organizaciones. No te organices rígidamente. Permite que tu vida sea más fluida, más nómada, más esquizofrénica en el sentido de Deleuze. Y quinto, crea agenciamientos. Conecta con otros no basado en identidades fijas, sino en deseos compartidos. Produce algo nuevo. Y cuando ese agenciamiento se agote, déjalo ir y forma otros nuevos. Déjame dejarte con algunas de las ideas más radicales de Deleuze y Guattari. Sobre el yo, no hay yo. Hay agenciamientos. Sobre el deseo no es falta. Es producción de lo real. Sobre la esquizofrenia, el esquizofrénico no se ha retirado del mundo. El mundo se ha retirado de él. Sobre el capitalismo es el límite exterior de todas las sociedades. Descodifica todos los flujos pero los recodifica según la lógica del capital. Sobre la revolución molecular precede la revolución molar. Los cambios pequeños, microscópicos, en cómo deseamos son más revolucionarios que cambios políticos grandes. Son ideas densas, difíciles, frecuentemente frustrantes. Pero apuntan hacia algo real. Que el yo es más frágil de lo que pensamos. Que el deseo es más salvaje. Que somos menos unificados, menos controlados, menos coherentes de lo que nos gusta creer. Entonces te pregunto, ¿reconoces la máquina deseante en ti? ¿Puedes ver que no hay un centro controlando todo? ¿Que eres flujos, procesos, conexiones, sin un yo estable? ¿Y cómo vives cuando reconoces esto? Deleuze y Guattari no ofrecen respuestas fáciles. Ofrecen una forma de ver que es radicalmente desestabilizadora. Pero tal vez también liberadora. Porque si no hay un yo fijo, entonces tampoco hay límites fijos a lo que puedes devenir. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Eres una máquina deseante? ¿Reconoces la multiplicidad en ti? ¿Estás listo para dejar ir la ilusión del yo unificado? Y si este vídeo te hizo reconocer que no tienes control real, que eres flujos y procesos sin centro, entonces suscríbete a El Círculo Roto. Activa la campanita.
Recuerda, según Deleuze y Guattari, no eres un sujeto unificado. Eres máquinas deseantes. Eres multiplicidad. Eres flujos sin centro. Y el yo que crees que eres es solo un efecto temporal de conexiones que constantemente cambian. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el deseo no es carencia. Es producción. No eres falta. Eres máquina produciendo lo real. Y esa máquina no tiene centro. No tiene control unificado. Solo tiene flujos. Bienvenido a la esquizofrenia. No como patología, sino como verdad sobre lo que siempre fuiste. Proceso sin sustancia, multiplicidad sin unidad, máquina sin operador. Ya estabas ahí. Deleuze y Guattari solo destruyeron la ilusión que te impedía verlo.